Una de las preguntas frecuentes que nos hacen es con respecto al tema del ayuno. Digamos, con el tema del ayuno hay dos cosas. Primero hay que recordar que siempre el ayuno es mínimo de 8 horas. Obviamente esto depende de qué. Si yo tengo una ingesta grande de comida, una ingesta normal de comida, son 8 horas. Pero digamos, si mi cirugía es en la tarde y yo deseo desayunar en la mañana, entonces ¿qué tips o qué recomendación pudiera dar? Este ayuno sería de 6 horas, pero lo importante es saber que yo no puedo irme a comer, a desayunar algo grande o con grasa o con cosas muy pesadas. En este caso mi recomendación es evitar lácteos, gaseosas. Recomiendo más bien tomarse una aromática, un jugo sin leche obviamente y con unas galletas saltinas. Con esto puedo tolerar 6 horas de ayuno. Con respecto a los medicamentos, si me los tomo o no me los tomo, el día de la cirugía debo ingerir los medicamentos de uso frecuente o de uso normal que los médicos me los receten. Esos medicamentos se deben tomar en horas de la mañana, común y corriente, con muy poquita agua. Hay algunos medicamentos que son muy importantes tenerlos en cuenta antes de programar nuestra cirugía y que nosotros en consulta se los recomendamos al paciente que se deben suspender. ¿Cuál es la razón? Hay unos medicamentos como el ginkgo biloba, el té verde, el cumadín o la warfarina que deben ser suspendidos. Por ejemplo, warfarina o cumadín, que es el mismo, deben ser suspendidos con una recomendación o con una evaluación por el internista, quien nos da los parámetros de cómo se suspenden. Pero el ginkgo biloba, el té verde, la aspirineta, sí se recomienda suspender mínimo 5 días antes de nuestra cirugía. A pesar de que cirugía de mano es una cirugía pequeña, no es de grandes incisiones donde sometamos a grandes riesgos o haya grandes riesgos de sangrado, se recomienda suspender estos medicamentos para evitar un sangrado luego de la cirugía que nos pueda desencadenar o en una complicación o en un proceso infeccioso. Si el paciente se siente resfriado o tiene síntomas parecidos a un resfriado, nuestra recomendación es comunicarse con el médico, avisarle de estos síntomas para, en este caso, suspender la cirugía. Digamos, en aquellos pacientes que han tenido trauma o golpes, también es importante saber si ellos se ven algún colorado o enrojecimiento alrededor del área donde se va a operar o en otra área del cuerpo, porque esto significaría que hay un proceso infeccioso. En este caso se recomienda parar el procedimiento, asistir a una consulta con el doctor y junto con el doctor tomar la decisión si se opera o se aplaza la cirugía, dependiendo de los síntomas. Hoy en día con el tema COVID, digamos que esto se volvió muy importante porque digamos que los síntomas de un resfriado común son muy parecidos a los del COVID. En este caso nuestra recomendación es aplazar la cirugía, esperar a que se haga la prueba y luego la prueba, si esta es negativa, pues se puede proceder a hacer la cirugía, pero si esta es positiva se cancela y se reprogramará la cirugía cuando ya el paciente haya superado su enfermedad. Con respecto a las ayudas diagnósticas, ¿qué podemos decir? Es muy importante para nosotros los médicos que nuestros pacientes traigan nuestras ayudas diagnósticas. Digamos que con todo el mundo digital que hoy tenemos, las ayudas diagnósticas han ido cambiando. Antes nos daban nuestro acetato, nuestra imagen que nosotros colgábamos en cirugía, nuestros negatoscopios, que son los aparatos donde uno puede ver las imágenes, pero hoy esto cambió. Hoy en día nuestros pacientes llegan con un formato en CD y ese formato en CD se pone sobre un computador y se leen las imágenes. En este caso es muy importante para nosotros, sobre todo en el tema ortopedia, porque hay unos diagnósticos, hay unas lesiones que uno debe tener conocimiento cuál es la lesión que tiene para uno saber qué procedimiento va a hacer. O en el caso de las fracturas, debo yo tener al instante en el mismo quirófano cómo está la fractura, cómo están los diferentes fragmentos que yo soy el que voy a reducir o voy a reorientar o voy a armar mi rompecabezas
al momento de operar a mi paciente. Entonces las imágenes para el ortopedista, el cirujano de mano, son demasiado importantes y debemos recomendarle al paciente, o el paciente en este caso debe traernos siempre nuestras imágenes.